La doctora Lorena Soto Pinto es bióloga, maestra en ciencias por el CATIE con mención honorífica. Ella es doctora en ciencias por la UNAM, investigadora titular en el Colegio de la Frontera Sur desde 1986. También ha desarrollado proyectos, formado recursos humanos, realizado vinculación y publicado sobre temas de agroforestería comunitaria, sistemas agroforestales y tradicionales, café, biodiversidad, cambio climático, estufas ahorradoras de leña, entre muchos otros temas. También fue primer lugar como mejor tesis de doctorado en botánica en la sección de ecología en 2001. También cuenta con el reconocimiento al mérito estatal en investigación por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Chiapas y también ha obtenido el premio al desarrollo institucional por Ecosur, el reconocimiento como mujer destacada en las ciencias. También es perteneciente a la Academia Mexicana de Ciencias, al Consejo Técnico de la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México, al Sistema Nacional de Investigadores y además es vicepresidenta de la Sociedad de Agroecología en México. Entonces tenemos con nosotros a una mujer y a una especialista muy talentosa con una gran trayectoria y estamos muy contentos y muy orgullosos que esté con nosotros. Muy buenas tardes, doctora Lorena. Buenas tardes, gracias Yasmín por la presentación y por todas las gestiones que han hecho ustedes para hacer posible estas charlas que me dan mucho gusto que tantas personas puedan aprovechar, compañeros y compañeras del programa de Sembrando Vida y otros colegas que se están conectando para participar. Agradezco mucho a la Secretaría del Ambiente, a la CONAFOR, al programa Sembrando Vida, a la Secretaría del Bienestar y a la Universidad de Colima, en particular al doctor José Manuel Palma por la invitación y pues muchas gracias a todas, a todos. Y pues lo que les voy a presentar ahora, voy a compartirles aquí mi pantalla. Vamos a ver un poco de la experiencia que hemos trabajado, sobre todo en el sur de México, en Chiapas, y pues algunas informaciones, resultados de investigación que tenemos para pues compartirlos con ustedes. A ver, ahora entonces estamos aquí en la primera. Entonces, bueno, el tema es el manejo de los sistemas agroforestales para la solución de problemas socioambientales. Y pues lo primero que voy a comentarles es los contenidos de la charla. Vamos a platicar sobre fundamentos para el diseño de la agroforestería. Esto viene de la experiencia principalmente, de algunas cuestiones también que están en la literatura, pero principalmente de nuestros trabajos que hemos desarrollado en el Colegio de la Frontera Sur, con otros colegas también y con los estudiantes con quienes estamos trabajando también. Luego vamos a hablar de los distintos propósitos y los distintos sistemas para la solución de estos problemas socioambientales y criterios para la selección de especies también que tienen que ver con la solución de estos problemas. Entonces, la primera parte, fundamentos para el diseño de los sistemas agroforestales. Aquí es muy importante hablar de la función y de la importancia de la especie leñosa, que es la que va a dar el carácter a los sistemas agroforestales y de ahí su importancia. Entonces, podemos decir que México tiene una gran riqueza biológica y cultural. Los sistemas agroforestales que vemos en todo el país, a lo largo y ancho del país, no están por casualidad, no están porque hay un tipo de vegetación nada más o porque hay procesos naturales, sino que es un constructo social. Esta riqueza de sistemas alimentarios proviene de la práctica del conocimiento y del germoplasma que trabaja la gente. Es decir, es un dibujo que hace la gente sobre el paisaje. Es el trabajo de hombres y mujeres los que están imprimiendo
estas características a los sistemas alimentarios en los que se sustentan. Entonces tenemos diferentes sistemas agroforestales a lo largo de todo el país, y podemos ver, bueno, sistemas silvopastoriles a lo largo de ambas cadenas montañosas. Tenemos el sistema de café, principalmente en la zona de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla, un poco al norte también Jalisco, algo también en Colima hay café. Tenemos los sistemas de huertos familiares que están a lo largo y ancho del país con distintas características. Tenemos los sistemas de cacao que están principalmente en el sur. Los tenemos en Veracruz, en Quintana Roo, en Tabasco, en Chiapas, algo poquito, pero también en Oaxaca. Tenemos las milpas a lo largo y ancho de todo el país, de diferentes características, las milpas más tradicionales hasta las milpas ya más modificadas. Tenemos también los sistemas de abejas, los sistemas de miel que utilizan árboles para la producción de miel. Tenemos el sistema del bosque de piña, que ya va a hablar el doctor Jesús Juan, va a hablar con ustedes también próximamente, y seguro que va a tratar de este hermoso sistema allá en Jalisco. Pues los sistemas silvopastoriles, ya también el doctor Palma les va a hablar de estos también hermosos sistemas, especialmente aquellos del norte de Chiapas, los hay también en el sur, pero son diferentes en sus características. Y también tenemos a los oasis allá en la península de Baja California, los cuales han sido pues poco estudiados, poco tratados, y que hay mucho que seguir aprendiendo de estos sistemas. Los huertos familiares y las chinampas, que es un sistema ahora ya prácticamente periurbano alrededor de la Ciudad de México, que es muy importante y también muy interesante por toda la flora, la fauna que incluye, incluyendo a esta flora y fauna acuática, y con toda una problemática. Entonces, podemos decir que México es un país agroforestal. Definitivamente México es un país agroforestal, y bueno, es un constructo social, como les decía, un constructo social en donde pues está construido precisamente por estas comunidades que, que son quienes hacen la agroforestería. Pues en los objetos sociales, en los atributos de los, en las sinergias que pueden establecerse entre estos cultivos, entre los animales y las personas y los árboles, y la diversidad de especies y la diversidad funcional también. Entonces, los árboles pueden ser considerados, y hay algunas publicaciones que así lo manejan. Los árboles pueden ser considerados ingenieros o guardianes del agroecosistema. ¿Por qué? Los árboles tienen características, pues precisamente porque tienen de lignificarse, su talla profunda, permiten que estas raíces puedan ir a las capas más profundas de la tierra, y de esta manera poder recircular nutrimentos a través del flujo de la savia de las partes bajas del suelo hasta las partes altas de las copas, y hacer una caída de hojas que va a permitir un flujo de nutrientes, de nutrimentos, digamos una bomba de nutrientes gratis, una bomba que está allí, que hay que cuidarla para que, porque estas raíces son tan profundas que pueden llegar a las capas donde los cultivos no pueden llegar. Entonces van a atrapar esos nutrientes, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, etcétera, en las capas profundas,
y lo van a traer a las capas superficiales a través de este ciclaje de nutrientes, pero además, en términos generales, producen y cambian los acervos naturales para crear hábitats o para favorecer el aprovechamiento de estos acervos por otros organismos. Entonces tenemos asociados a los árboles, en algunas especies, bacterias fijadoras de nitrógeno, en otros casos micorrizas que sirven para procesar y absorber mejor el fósforo por parte también de los cultivos. Y Me parece que tuvimos aquí algún problema con la conexión de la doctora. Vamos a revisar si en un momento se vuelve a conectar, ¿verdad? Porque me desapareció la presentación. Sí, aquí estoy leyendo que se cortó. Vamos a revisar que la doctora se vuelva a conectar, para que no tengamos problemas. Ya se está conectando. En un momento continuamos. ¿Se desconectó? Sí, doctora. Quizá tiene un poquito limitados los recursos de internet. Si gusta, podemos cerrar la cámara para que nada más tenga que estar transmitiendo el audio y la presentación. Sí, de acuerdo. Sí, ahora continúo donde voy o no sé qué tanto se perdió. No, creo que se cortó al instante, no se preocupe. Ok. Bueno, entonces, ¿está viendo mi pantalla? No, en este momento no. Compartir. Ya se puede ver, doctora. Ok. Entonces, estábamos aquí una vez que hablamos de los sistemas agroforestales de México y que los sistemas, pues que se puede considerar que México es un sistema, es todo un gran país agroforestal. La agroforestería se fundamenta en que es un constructo social porque pues son los sujetos sociales quienes hacen la agroforestería, en los atributos de los árboles que tienen características muy especiales, diferentes a los cultivos, en las sinergias, es decir, las relaciones ganar-ganar que se pueden establecer entre estos cultivos, los árboles y los animales, y en la diversidad de especies y la diversidad funcional. Decíamos que los árboles son considerados guardianes o ingenieros del sistema porque se asocian a una serie de recursos los cuales transforman y pueden ser capaces de tener simbiosis como estas bacterias fijadoras de nitrógeno, como las micorrizas que ayudan a lo que es la absorción del fósforo, y toda la gilósfera y la filósfera, que son toda la microbiota que existe en el suelo como en las hojas de los árboles, que están ayudando algunas veces a promover ciertos procesos para la agricultura. Algunas veces, por ejemplo, algunas de estos organismos son enemigos naturales de plagas, enfermedades. Entonces, pues, tienen una gran importancia en este sentido, ¿no? Entonces, los árboles recirculan nutrientes, decíamos, son una bomba de nutrientes gratis, dado que está recirculando estos nutrientes desde las capas más profundas del suelo, las suben a las partes altas a través de este flujo de la savia y a través de la caída de las hojas se forma una bomba de nutrientes que es, digamos, que puede considerarse una bomba de nutrientes gratis, y cuando se asocian cultivos con árboles, entonces se aprovechan estos nutrientes en la parte superficial. Los árboles también producen materia orgánica, la cual desintegrarse, pues fertiliza el suelo,
retienen y protegen el suelo de manera física a través de la protección de sus copas, las raíces, porque, por ejemplo, evitan que las gotas grandes de la lluvia golpeen el suelo y lo erosionen, mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, capturan carbono, mantienen el microclima y el clima global, son hábitat y corredores de flora y de fauna, y también pueden considerarse nodrizas porque contribuyen a facilitar condiciones para que otras especies arbóreas crezcan y se establezca una sucesión secundaria. Entonces, algunas de las ventajas biológicas son que la asociación de árboles con cultivos y o animales, que es la definición de la agroforestería, en esta forma de uso del suelo, se pueden aprovechar mejor el espacio, los nichos ecológicos. Cuando hablamos de nicho no hablamos solamente del espacio, de la condición física, sino también de la función de las especies. Entonces, en la agroforestería tenemos diferentes formas de los árboles, diferentes formas de los cultivos, diferentes especies y por lo tanto diferentes aprovechamientos, diferentes formas de aprovechar el suelo, el agua, la luz, todas las condiciones productivas y los recursos. Entonces, el tener diferentes formas, diferentes estratos en la vegetación, los cultivos y los árboles, pero además de tener diferentes especies, va a contribuir a que haya una menor competencia y haya un compartimiento de estos recursos, se puedan compartir de manera que si ponemos una sola especie, digamos por ejemplo un monocultivo, pues va a haber una gran competencia intraespecífica, o si ponemos solamente dos especies, pues puede haber más competencia interespecífica. Pero cuando tenemos una gran diversidad, entonces los recursos se comparten y por lo tanto hay un mejor aprovechamiento del espacio y de los nichos. También los árboles contribuyen a reducir las altas temperaturas, sobre todo en tiempos de exceso de calor, cuando hay un exceso también de transpiración y pérdidas de calor en la noche, también por las bajas temperaturas en la noche, entonces las plantas pierden calor, en el día hay un exceso de transpiración, entonces el hecho de haber árboles ayuda a que ese microclima sea más estable, se mantenga. Entonces también ahí estriba la importancia de los árboles. Con los árboles se reducen los riesgos de pérdidas completas del cultivo. Cuando se tiene un solo cultivo, por ejemplo, solo maíz, pues si viene una plaga, viene una bajada de precio, viene una enfermedad, una inundación o una sequía, pues va a haber una pérdida total o una pérdida muy grande. Pero si tenemos distintos productos, distintas especies, y tenemos entonces distintas expectativas a lo largo del año y en el espacio compartiéndose, entonces va a haber un menor riesgo y con eso se baja también la vulnerabilidad social, se reducen los riesgos y se aumenta con ello pues la resiliencia también. Y también se aumenta la productividad en relación a los monocultivos. Esto hay un indicador que se llama el índice equitativo de la tierra, en donde se puede saber si tenemos, por ejemplo, una hectárea y la sembramos la mitad con frijol, la mitad con maíz o la mitad con una especie arbórea y la mitad con el maíz. Al hacer cuentas, ¿qué nos da? Bueno, hay varios estudios que han hecho esto y se ve que cuando se asocian, se puede tener, cuando se asocian tendríamos una hectárea completa y tendríamos dos productos en una hectárea completa, mientras que separados tendríamos dos productos
pero tendríamos solamente la mitad de rendimiento. Y bueno, ahí hay unas fórmulas que sirven para hacer esto. La tasa equivalente de la tierra. Entonces es interesante ver cómo en muchos estudios se ha mencionado cómo hay un incremento de la productividad en relación con los monocultivos. Otras ventajas biológicas de la agroforestería tenemos, por ejemplo, la reducción de la erosión del suelo. Como les decía, la cobertura de las copas, los cultivos, la hojarasca, las raíces, ayudan a detener el suelo para que no se lave, para que no se escurra y no se pierda, sobre todo en pendientes muy fuertes. Se aprovechan entonces mejor los nutrientes y hay esta recirculación de la que les estaba hablando. Hay un uso positivo de la sombra para algunos cultivos que se benefician de ella, por ejemplo, el cacao, la vainilla, el café, la piña y algunas otras crasuláceas o algunas especies de flores, algunas especies de epífitas, se benefician de la sombra. Entonces hay un uso positivo de la sombra que efectúan los árboles hacia los cultivos. Y también pueden servir como soporte físico para las trepadoras o algunas plantas que son trepadoras, enredaderas, herbáceas, y que también como la vainilla, que se enreda en tutores de árboles u otras especies. Entonces, también la agroforestería tiene muchas ventajas económicas y sociales. Por ejemplo, se incrementa la oportunidad de recibir ingresos. En un monocultivo, pues nada más se va a tener un solo producto. Mientras que en la agroforestería, pues podemos tener madera, podemos tener forraje, podemos tener alimentos, producción de medicinales, de frutas, de algunos productos artesanales, en fin, además de, bueno, alimentos y fibras, resinas, gomas, en fin. Hay una gran posibilidad de tener una diversidad y además de poder tener una comercialización de esos productos y de recibir de esta manera ingresos. Entonces se obtienen más productos por hectárea, mejor distribución del empleo. Los sistemas agroforestales pueden servir para autoemplearse. Es decir, a veces es como, esto del trabajo pareciera como un arma de dos filos, porque la gente dice, es mucho trabajo, pero lo que estamos buscando es trabajo y mucha gente en el campo tiene que emigrar y dice, pues es que no tengo trabajo, entonces me tengo que ir. Pero al mismo tiempo, un sistema agroforestal es trabajo. Entonces puede servir para el problema del desempleo. Si tenemos un buen sistema agroforestal que pueda ofrecer varios productos en el año que pueda hacer para el autoabasto, ¿verdad? Para la propia alimentación de la casa, pero además para productos comerciales, entonces la gente puede distribuir el empleo ahí a lo largo del año y tener además comida de diferentes productos también en todo el ciclo agrícola. Entonces es interesante esto del empleo porque es al mismo tiempo que puede ser una desventaja, pero le podemos dar la vuelta a la tortilla y verlo como una ventaja, como un potencial. También, pues la agroforestería por lo mismo nos da la posibilidad de tener una variedad de productos o servicios y un potencial para mejorar también la dieta campesina. Esto ustedes saben, es ahora una de las cosas que más se están preocupando por los cambios que ha habido en la alimentación de los mexicanos y las mexicanas. El sistema agroforestal también es más seguro para la familia campesina. Un sistema agrícola produce solamente un producto o muy poquitos productos. Entonces, cuando hay problemas, pues vamos a tener una frustración y decepciones muy grandes porque se nos va a acabar el cultivo, sea por una sequía, por una inundación, mientras que un sistema agroforestal va a producir mayor cantidad de rubros, tanto para el consumo familiar como para la venta. Entonces es una protección para la familia campesina
y aprovechando que pues la familia campesina en general tiene el recurso tierra, pues es una manera de producir bastante eficientemente. También hay otras ventajas socioeconómicas, como que esta diversidad puede reducir el riesgo por fluctuaciones que pueden ser del mercado o catástrofes climáticas. Puede haber una reducción de costos de establecimiento y control de plagas, enfermedades y malezas. Por ejemplo, cuando la gente porque cuando la gente va al campo, no va solo para una cosa, cuando va a su parcela no va solo a limpiar, ¿verdad? Va a limpiar y también aprovecha a limpiar el árbol, aprovecha a podar el árbol, aprovecha a traer las hierbitas para la comida, trae unos gusanitos para comer o unos insectos o corta unos tubérculos y trae cosas para la casa y aprovecha a hacer diferentes trabajos, no va por un solo trabajo. Entonces, el hecho de tener un sistema agroforestal reduce estos costos porque no se tienen que sumar los trabajos, sino en una ida, en un día de trabajo, se hacen diferentes cosas, se controlan plagas, enfermedades, malezas, se limpia y se colectan también diferentes productos. Entonces, es una reducción del trabajo. También se mejora la distribución del trabajo a lo largo del año, porque al haber varias especies, varios rubros, varias cosas que hacer a lo largo del año, entonces se distribuye el trabajo y hay trabajo todo el año. Y también hay productos todo el año. Entonces hay que verlo de esa manera positiva, se distribuye el trabajo y se distribuyen los beneficios también a lo largo del año. Se controla la incidencia de malezas y por lo tanto los costos de su control. Ustedes saben que deshiervar es es una de las partes más pesadas, es una de las partes más costosas y por eso es que la gente recurre a los químicos que son tan dañinos para la salud humana. Pero los árboles pueden reducir, con su sombra pueden reducir en buena medida las hierbas, por lo menos en algunas secciones de los sistemas agroforestales. Y también, pues, los sistemas agroforestales conservan la herencia cultural porque en estos sistemas es donde también los niños, las niñas aprenden. Van a campo no necesariamente a trabajar, van a la parcela con el abuelito, con la abuelita, quien les va diciendo cómo se trabaja, cómo se poda el café, cómo se siembra el maíz, cómo se cosecha el frijol, cómo se controlan las plagas, las enfermedades. Y entonces esos espacios también son espacios de aprendizaje, en donde el niño, la niña está aprendiendo lo que se tiene que hacer para sobrevivir, para reproducir el sistema, pero también eh, para aprender, porque en el futuro ese va a ser su trabajo. Y entonces el abuelo o la abuela le está enseñando porque sabe que ese niño de eso va a vivir, por lo menos algunos de ellos, ¿verdad? Y los otros tal vez lamentablemente tengan que emigrar, pero un sistema de manera que sea eficiente y bien manejado puede dar empleo a varias personas. También ahí en los sistemas agroforestales, pues también se aprende los remedios, lo que cura, lo que mata, lo que es veneno, lo que no se debe comer. En fin, y hay también una reproducción de los valores estéticos, de lo que es bonito, de lo que es agradable, y una oportunidad de recreación y de ecoturismo también en algunos casos. En los sistemas agroforestales se reparte el trabajo a lo largo del año y rinde productos en todo momento, como ya decíamos. Entonces, les voy a poner un pequeño videito aquí de agroforestería.
Using Powtoon. Muy bien, listo. Gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. Gracias, doctora. Igual ahí se queda en el chat por si alguien más desea guardar la liga sin ningún problema. Sí, perfecto. Sí, es un videito cortito, pero está como muy explicativo. Bueno, está otra vez compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, doctora, se ve perfectamente. Bueno, entonces también los sistemas agroforestales en los sistemas agroforestales no todo es, como dicen, miel sobre hojuelas. También hay desventajas biológicas de la agroforestería y también socioeconómicas. Entonces, por ejemplo, cuando se usan algunos árboles cuyas hojas son muy grandes, como en este caso, les puse aquí una foto de la teca. La teca tiene unas hojas muy grandes, a veces pueden tener hasta 35 o 40 centímetros de largo y muy anchas. Entonces, cuando llueve, se forma una especie de embudos, se forman como, sí, como unos embudos, y el agua, en vez de caer en gotitas, cae a chorros. Entonces, estos chorros caen sobre el suelo y entonces pueden erosionar más la tierra. Y entonces, en vez de estar protegiendo el suelo, lo van a estar deteriorando. Esta es una especie que se usó mucho en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, y todavía hasta los 90 se usaba bastante. Hubieron algunos países, como por ejemplo, que estuvo utilizando mucho la teca. Aquí en México se usó no mucho, se usó poco. Todavía se ven algunas plantaciones de teca, pero se dieron cuenta que había este problema de la erosión. Entonces hay que tener cuidado de la forma de las especies y sobre todo cómo es el suelo, qué tan separadas se ponen los árboles unos de otros, porque cuando estos árboles cuando crecen y forman densas copas y un dosel demasiado cerrado, además de que van a estar erosionando, no va a permitir que crezcan hierbas abajo. Entonces queda un suelo completamente desnudo y encima con esos chorros de agua que van a caer, entonces es un problema de erosión bastante fuerte. En vez de resolver un problema, nos va a generar otro. También algunas veces, algunas especies pueden constituir hábitats de plagas para los mismos árboles de esas especies, de otras especies, o bien para los cultivos. Y también se habla de los daños mecánicos que puede haber cuando se realizan labores agrícolas o de cosecha. Por ejemplo, cuando se aprovechan algunos árboles, van a dañar algunos cultivos o van a dañar a otros árboles. Entonces, pues la presencia de árboles en algunos sistemas puede dificultar estas operaciones.
Y también en algunos casos la mecanización se dificulta. O sea, si uno quisiera meter ahí rastras o tractores con, no sé, no me imagino qué cosechadoras o desbrozadoras, pues es difícil. Entonces, esas son las desventajas que se le han atribuido a la agroforestería. Otras desventajas es que cuando el árbol está muy cerca del cultivo, no hay un espacio entre el cultivo y el árbol, entonces hay una competencia muy fuerte por la luz y puede reducirse los rendimientos. Por ejemplo, el caso del maíz es muy sensible, se reducen considerablemente los rendimientos cuando el árbol no es manejado, cuando no está podado, cuando crecen demasiado las copas, cuando estas son muy extensas. Y entonces puede reducir los rendimientos, ya sea porque no llena el grano o porque las mazorcas se pudren. Entonces es importante que haya un espacio o que se poden los árboles o que el árbol tenga una forma bastante cilíndrica, de manera que crece hacia arriba y no hacia los lados, para permitir que también crezca el maíz. El frijol es mucho más adaptable a la sombra porque es una planta C3, es una planta cuya fisiología va a permitir la combinación con los árboles, permite más sombra. Entonces es menos sensible que el maíz, que es una planta C4. Entonces al frijol le viene mucho mejor. Yo he visto unos sistemas allá en la zona Chol, en donde siembran frijol abajo de árboles y se les da muy bien el frijol. Entonces, creo que esa es una buena experiencia. El maíz también puede, por supuesto que también vamos a ver unas experiencias más adelante. Y otra cuestión es la alelopatía. Hay árboles como el eucalipto, que es muy conocido por esta situación, que no permiten que crezcan otras especies abajo. Este fenómeno se llama alelopatía. Entonces, es importante en la selección de las especies tener cuidado con esto. Entonces, pero estos efectos negativos pueden ser reducidos, pueden ser solucionados cuando se manejan las especies, cuando se seleccionan bien y cuando se manejan de manera que pueda haber sinergias en vez de competencia entre estas, ¿no? En cuanto a desventajas socioeconómicas, tenemos que algunos sistemas requieren mucha fuerza de trabajo, ya hablábamos del trabajo, especialmente para las podas. Cuando el sistema requiere podas, sí, efectivamente se tiene que hacer más trabajo eh, y hay que cuidar qué tipo de podas se hacen, cuándo se hacen, cuántas se hacen, de manera que se pueda reducir el trabajo, pero aumentando el potencial que tiene el árbol. A veces los resultados se observan a mediano plazo o a largo plazo y por eso es muy importante que, que haya muchos productos en distintos tiempos, que la gente pueda ir obteniendo productos en un año o varios productos en un mismo año, en el mediano plazo, en 2, en 3, en 4 años, hasta esperar, por ejemplo, árboles que son maderables, que van a cosecharse en 12, 15, 20 años. Entonces, si solamente sembramos, por ejemplo, maderables, pues vamos a tener que esperar todo ese tiempo y muchas veces la gente te dice, pues ya no lo voy a ver yo, quizá lo va a ver mi hijo, entonces pues voy a ver si lo siembro o no. Muchas veces se animan con la idea de que pues es un recurso que le va a quedar, es un heredable, una herencia para el hijo o la hija, pero muchas veces es mejor cuando hay diferentes productos. Y también los servicios ecológicos que se ofrecen a veces no son bien valorados o no son valorados en su justa medida, porque pues si se abona el suelo, si se conserva el agua, si se conservan las características del suelo, de la vegetación, la flora, la fauna, a veces a la familia campesina pues lo que le interesa es resolver sus problemas inmediatos, resolver la parte de sus ingresos, de su alimentación y a veces no le importa mucho pues esta otra parte ecológica. Entonces al no valorar suficientemente esto, a veces puede ser una desventaja
para establecer este tipo. Entonces, distintos propósitos, para distintos propósitos va a haber diferentes sistemas. Entonces, es muy importante conocer cuál es el objetivo, cuál es el propósito que tiene la familia campesina y de ahí el sistema que se va a proponer, que se va a diseñar o que se va a establecer. Entonces, en general hay dos grandes propósitos, que es el de protección y el de producción, aunque hay muchos sistemas que pueden resolver problemas de protección y de producción al mismo tiempo. Entonces, los árboles pueden combinarse de diferentes maneras. Por ejemplo, los sistemas agrosilvícolas son aquellos que combinan los cultivos pueden ser de ciclo corto o cultivos perennes, en este caso, con los árboles. Entonces, estos se llaman agrosilvícolas, que pueden ser los de ciclo corto, como el maíz, con árboles, o los cultivos perennes, como es el caso del cacao, del café, y estos son llamados agrosilvícolas, es decir, es una combinación de árboles con cultivos. Luego tenemos los silvopastoriles, que son los cultivos, es la combinación de los árboles con ganado cuando estos están aprovechando los árboles. Entonces, esta es una fotografía que es común en algunos países africanos, donde las cabras se trepan a forrajear un arbolito que aprovechan las hojas. Entonces, son no recuerdo bien, pero también las personas aprovechan unas nueces de estos arbolitos. Entonces, es muy interesante este proceso. Ese es un sistema silvopastoril. Y los sistemas agrosilvopastoriles son cuando se combinan los árboles con los pastos y con los animales. Entonces, digamos, esa es como la clasificación más general y más conocida, la que se utiliza más comúnmente. Hay otras clasificaciones por sus características socioeconómicas, por las características ecológicas, en fin, y puede complicarse tanto como uno quiera, pero esta es como la clasificación básica. Los árboles también pueden combinarse, por ejemplo, con cultivo de peces, y se llama acuaforestería. Entonces, es el cultivo de peces o algunas otras especies acuáticas con árboles de donde se obtiene materia orgánica, y también es la forma de alimentarlos. Y también, por ejemplo, lo que se llama la apidoforestería, que es con abejas, son las abejas, con el cultivo de árboles para ciertas flores que van a ser melíferas para la producción de la miel. Y otras especies, como son, por ejemplo, el gusano de seda, el cual se alimenta de una planta que es un árbol. Entonces, también hay otra experiencia aquí en México, en Oaxaca, con la grana cochinilla, que se alimenta, es una cochinilla que se alimenta de nopales, y entonces la cochinilla se aprovecha para la producción de un colorante, el colorante rojo, que tiene un gran potencial porque pues el colorante rojo que comemos en alimentos generalmente es un cancerígeno, el rojo 40. Entonces ahora hay mucho potencial de los colorantes naturales, y esa cochinilla fue un producto que se usó mucho en tiempos prehispánicos, es algo de nuestra cultura ancestral, pero que se dejó de utilizar, y ahora se está recuperando el uso de estos sistemas. Entonces, lo primero que hay que saber, pues, es conocer cuando uno va a diseñar, a codiseñar un sistema agroforestal en alguna región,
lo primero que tenemos que saber es, bueno, por un lado, los objetivos que tienen las y los productores, pero también la problemática que hay. ¿Cuáles son los problemas que hay en un territorio? Porque eso es lo que pretenderían solucionar los sistemas agroforestales que vamos a establecer. Entonces, por ejemplo, si tenemos problemas de erosión, problemas de inundaciones, problemas de escorrentías, problemas de pérdida de fertilidad, entonces ahí pues se pueden establecer sistemas que ayuden a proteger el suelo y el agua. Si tenemos, o la tierra, en el caso de, por ejemplo, de escorrentías muy grandes en donde la tierra se lava, entonces necesitamos proteger la tierra, entonces establecemos sistemas para ese propósito. Pero también donde hay escasez de alimentos, donde la gente tiene, por ejemplo, escaso trabajo y entonces hay que establecer sistemas que puedan producir diferentes rubros o una producción para tener ingresos. Entonces allí hablamos de pues de sistemas que van a ayudar, que son más productivos para producir, por ejemplo, alimentos, cultivos anuales, cultivos perennes, commodities o ganadería, por ejemplo, ¿no? O sistemas en donde hay unas demandas específicas de frutas, de productos maderables o de algunos productos no maderables del bosque o del territorio, pero que no es precisamente bosque, como ciertos pues acahuales, matorrales, algunas especies que se pueden aprovechar en algunos otros espacios. Entonces, pues puede ser un sistema adaptado a la producción de esos productos que se requieren en esa región o que esa región quiere ofrecer a un demandante, por ejemplo, a alguien que demanda ciertos productos específicos. O la producción de servicios ambientales, que también ese es otro de las funciones que tienen los sistemas agroforestales, o también los fines estéticos. A veces uno de los fines estéticos, además de la finalidad que tienen para la gente propia del lugar, puede ser también para la producción del ecoturismo, la industria del ecoturismo o agroecoturismo, en donde pues ya las personas reciben a gente que llega a visitarlos, les explican sus procesos, les ofrecen ciertos servicios de alojamiento, comida, visitar los lugares de las parcelas, el bosque, en fin, como que puede servir también para generar ingresos. Entonces, bueno, va a depender mucho de los problemas que hay en el lugar, de cómo estamos pensando que los sistemas agroforestales pueden ayudar a resolver esos problemas y los objetivos que tienen los productores. Es decir, no se vale que entremos a las comunidades a decir, pues a mí se me ocurre que esto pudiera ser, sin consultar con la gente de qué cosa quiere, porque a veces las finalidades pueden ser diferentes. Y entonces no hay nada mejor que diseñar los sistemas de una forma participativa a través de un diálogo de saberes en donde estos diseños se hacen en conjunto con la gente los técnicos, la gente que hace investigación y también con la gente del campo, ¿no? Y con sus autoridades, etcétera. Entonces, algunos sistemas de producción de alimentos y conservación de suelos, vamos a ver, estos sistemas que ayudan, contribuyen a producir alimento, por un lado, conservan el suelo, pueden también ayudar a ofrecer servicios ecosistémicos y a resolver algunos otros problemas que vamos a ir viendo aquí, uno por uno. Entonces, vamos a hablar primero de la milpa tradicional. Ustedes saben que la milpa tradicional, bueno, es nuestro sistema ancestral, que es la base de la alimentación de mexicanos y mexicanas. Una milpa de 1 hectárea puede llegar a producir de 1 a 3 toneladas, pensando en una intensidad media de bajos insumos,
de 400 a 600 kilos de frijol y otros productos como calabaza, chile, plátano, yuca, camotes, malanga, dependiendo en qué zona estemos. Pero aparte productos adicionales como frutales, leña, madera, muchos de estas milpas, las milpas más tradicionales, pueden llegar a tener unos 200 árboles por hectárea y son consideradas entonces sistemas agroforestales, especialmente aquellas que dejan descanso, y que entonces hay una rotación, o sea, un tiempo, hasta 3 años a veces, está la fase agrícola, que está sembrada con maíz, la parcela, y después se deja descansar. Se deja una etapa en que se llama el acagual, y entonces esto es considerado también un sistema agroforestal, rotacional o secuencial. Por lo mismo, dado que pues contienen esta gran diversidad de árboles, de plantas anuales, de tubérculos, de palmas, estos sistemas, las milpas más tradicionales, conservan agrobiodiversidad, también son la base del conocimiento de la gente, reproduce la cultura, y si no se deja en descanso, entonces requiere de abonos, requiere de limpias y requiere de trabajo. Por eso antes la gente, cuando no tenía posibilidades y no existían siquiera pues los herbicidas y estas cosas, pues la gente lo que hacía era dejar descansar el terreno. Entonces, el dejar descansar el terreno a veces hasta 30 años, 20 años, 15 años, 7 años, ayudaba a que la vegetación natural crezca y con eso se restauran las condiciones de sitio. Es decir, que una milpa permite la sucesión secundaria y a través de esa sucesión secundaria, de ese acagual, se restauran el nitrógeno, el fósforo, el potasio, se restaura la diversidad, se restaura la materia orgánica, en fin, era la manera natural de hacerlo. En la medida que ahora hay un minifundio más amplio, de que la gente tiene menos tierra, ya no puede hacer este sistema, ¿no? Entonces, con el tiempo se van reduciendo los rendimientos porque la gente ya no deja descansar el terreno, lo cultiva año con año, entonces se reducen rendimientos, se reducen nutrientes, se aumentan las plagas y también las arbences, que en algunos momentos se convierten en malezas. Entonces, ahí es donde ya la gente tiene que aplicar pues fertilizantes o herbicidas o aplicar más trabajo. Se aumenta el costo de la producción. Entonces, y ahí ocurre una tensión entre producir en el largo plazo y conservar los recursos. Porque cuando se conservan los recursos, entonces se reduce el potencial productivo, o bien porque la gente ya no tiene suficiente tierra. Entonces, pues la agroforestería tiene algunas alternativas para esto. Y bueno, ustedes están trabajando en una alternativa que es muy interesante, que también vamos a hablar un poquito. Hay dos tipos de sistemas agroforestales en general que son para la milpa, que son para producir alimentos, para aumentar ingresos, aumentar los rubros que se producen y aprovechar el espacio. Entonces, unos son los sistemas rotacionales y otros son los sistemas de uso continuo. Entonces, los sistemas rotacionales son aquellos que todavía dejan un descanso, una etapa de descanso, mientras que los sistemas de uso continuo son aquellos que ya no dejan descanso. Entonces, tenemos, estas es unas fotos de milpas tradicionales. Tenemos aquí en medio, esto es en la Sierra Madre, allá por la zona de Nuevo Paraíso, en la Sierra Madre de Chiapas. Esto es en la zona norte, en la zona de Chilón, por la zona de Chilón.
Este es en la Sierra Madre del Sur, allá por Comalapa. Esta también por Comalapa, perdón. Entonces, vemos cómo estas milpas, que son tradicionales, ya la gente las maneja de por sí. De por sí ya manejan estas milpas tradicionales y que son agroforestales, ¿no? Entonces podemos decir la agroforestería es tan antigua como lo es la misma agricultura. Pero lo que es nuevo es la ciencia de la agroforestería, la investigación que ya se ha hecho así en forma, con este concepto de agroforestería. Pero la milpa ha sido un sistema tradicional agroforestal por mucho tiempo, por siempre, ¿no? Desde que existió como sistema productivo. Entonces, en los sistemas rotacionales alternativos hay dos grandes sistemas. El sistema tipo Taunya, que se llama, y el sistema Acahual mejorado. En el tipo Taunya, el maíz se siembra al mismo tiempo que los árboles. Y entonces, cuando los árboles crecen, empiezan a cerrar el dosel, entonces ya no se siembra milpa aquí. Los productores aprovechan este espacio para otras especies y eventualmente este sistema va a volver a ser milpa. Va a depender mucho de la especie y del manejo que hagan aquí abajo de los árboles y del aprovechamiento que vayan haciendo también de estos. Vamos a ver algunos ejemplos también. Y los acahuales mejorados son parecidos a estos, pero no se siembran los árboles al mismo tiempo que la milpa, sino que los árboles se siembran, los árboles mejorados, por decirlo así, maderables, de buena calidad, se siembran cuando se ha dejado ya en descanso la milpa. Es decir, a los 2 o 3 años que ha quedado en descanso en el acahual, y entonces ahí es donde se siembran hileras de árboles para mejorar ese acahual. En vez de dejar un acahual natural completamente, se va a mejorar con especies maderables y frutales de alto valor. En general, en este sistema de acahual mejorado se usan mucho las maderables. En el Taunya se usan maderables y se usan también frutales, pero se pueden usar en ambos, tanto frutales como maderables. Ahí va a depender de los objetivos del sistema y de las preferencias de los productores y de la disponibilidad que haya de plántulas. Entonces, así es como funciona este sistema. Tenemos, por ejemplo, en el Taunya, se siembran los arbolitos junto con el maíz. Los árboles están creciendo junto con el maíz. Algunos, hemos visto en algunas experiencias hasta 7 años, se siembra todavía maíz. Va a depender de la forma de los árboles, va a depender de la distancia que se siembra entre árbol y árbol, el espacio que queda entre ellos para que el maíz siga creciendo. A veces la gente ya no siembra el cultivo de verano. Pero siembran más árboles en descanso y más adelante se va a convertir en una y va a poder aprovechar más adelante, eventualmente volver a este sistema. Bueno, este es un sistema milpa tipo Taunya que se sembró en varias comunidades aquí en el estado de Chiapas. Se estableció un proyecto que se llama el Escolelté, donde participamos en su diseño. Esto ocurrió hace la milpa junto con los árboles
y se fue, muchos dejaron, por ejemplo, aquí pueden ver en esta foto aquí de la derecha, que los árboles ya tienen aquí aproximadamente 7 años. Son árboles de cedro, caoba, aquí está el Doctora, no sé si tenga por ahí algún problema de conexión. Yo no la, a ratos como que no la escucho. No sé si los demás compañeros les pasa lo mismo. invierno, ¿no me escuchas? No, doctora, no sé si sea mi conexión o si me comentan en el chat también que se corta un poquito. Ajá. Sí, aquí me mandó un mensaje que está un poco inestable. Ahora me estás escuchando bien. Sí, ya la escucho bien, doctora. Gracias. Entonces, en este sistema, los árboles tienen aquí alrededor de 9 años. Los productores han ido raleando, quitando algunos árboles chuecos, algunos árboles que tienen mal crecimiento, algunos. Aquí hubo muchos problemas de plagas de la Ipsipila grandela, que es un gusano, una mariposa que pica la punta de los árboles y bifurca el árbol, entonces hay que hacer podas. El árbol se salva, pero a veces, en algunos casos había cierta mortalidad, pero sobre todo que hay que hacer podas para manejarlo. Y tiene la ventaja de que es caducifolio, de que es muy buena madera, el cedro, la caoba, y a los 11 años estos productores estaban cosechando ya madera de buena calidad en la zona Chol. Aquí es la zona celtal. En la zona Chol estaban ya a esa edad, estaban, aquí también podemos ver como estos son especies de primavera, es tabebuya sembrada con maíz, y también en estas parcelas, esto es en la zona Chol, en Tumbalá, y ya estaban cosechando en el año 11, en el año 13, estaban cosechando sus árboles sobre todo para autoabasto, ¿no? Este es en la selva lacandona, en la zona de frontera Corozal, también ahí sí, yo creo que es frontera Corozal, puede ser también Maravilla, yo creo que es más bien Maravilla Tenejapa, es también milpa con árboles de cedro, caoba, primavera, en algunos casos se sembró nogal. Aquí pues se estuvieron sembrando especies, esto lo ha gestionado la cooperativa Ambio, seguro ustedes han oído hablar, conocen de esta cooperativa. Se inició este proyecto hace 25 años, se hizo un diseño, se hizo un diagnóstico para ver cuáles eran las principales problemáticas de los productores, se hizo una recomendación de sistemas agroforestales, un diseño participativo con ellos, unos mapeos participativos para ver qué parcelas tenían disponibles y cómo querían sembrarlas, qué plantas tenían disponibles. En aquel momento no habían muchos viveros, quienes ofrecían los viveros principalmente era, eh, era el ejército, eran ellos quienes tenían los viveros, cuidaban plantas y las distribuían. Entonces no era tan fácil conseguir plantas y luego pues la gente se capacitó en ello y de esta manera fue como desarrollaron sus sistemas. Entonces aquí hay otra vista de ese sistema, ahí están los productores y la gente de Ambio haciendo unas visitas ahí, hicimos unas visitas a parcelas, hemos hecho algunas investigaciones y les quería presentar aquí un video eh, pues de este proyecto. A ver si lo puedo más bien copiar, ¿verdad? Sí, doctora, si gustas igual mandárnoslo por chat para que
lo podamos compartir. Sí. La aportación de carbono que cada individuo, empresa u organización tiene con respecto al cambio climático se conoce como huella de carbono. Esta huella se puede medir al cuantificar nuestras principales fuentes de consumo energético, tales como los transportes o la electricidad. Para la captura del CO2 o dióxido de carbono, el cual es uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global, los árboles tienen un papel vital, ya que funcionan como un aspirador al absorber el carbono del aire, lo capturan y lo transforman en madera y devuelven a la atmósfera en forma de oxígeno u O2, elemento primordial para la vida. Una manera con la cual podemos reducir nuestra huella de carbono es apoyando a productores para que coadyuven a capturar el carbono en los bosques y selvas a través de programas confiables y certificados como SCOLEL-T. SCOLEL-T es un programa de servicios ecosistémicos por captura de carbono que opera en las zonas rurales del sur de México a través de la reforestación, así como el manejo de los bosques y selvas, proporcionando co-beneficios sociales y ambientales. Actualmente es un programa exitoso que ha estado vigente por más de 20 años, siendo la primera experiencia de captura de carbono a nivel nacional y la más antigua a nivel internacional en el mercado voluntario de bonos de carbono. Cada bono de carbono representa la mitigación de 1 tonelada de CO2, más los beneficios al ecosistema y los medios de subsistencia de las familias participantes en el programa. SCOLEL-T es el resultado del esfuerzo y la colaboración de un equipo integrado por varias organizaciones independientes y liderado por 2 instituciones. La cooperativa Ambio, que establece y mantiene la vinculación, coordinación y organización de las actividades de campo con las comunidades, y la Fundación Plan Vivo, una organización sin fines de lucro que apoya la transparencia y credibilidad del programa, certificando los bonos de carbono. SCOLEL-T emplea el sistema Plan Vivo, que permite facilitar la participación de ejidos y comunidades en el mercado voluntario de bonos de carbono, cuantificando los servicios ecosistémicos de la captura. El diseño de los planes vivos se basan en las prioridades y necesidades de las familias participantes. Son revisados, evaluados y monitoreados por Ambio. SCOLEL-T sí es confiable porque llevan información, transparencia y tienen una credibilidad a su información. No tengo ganado ni tengo potrero, nada. Nomás tengo estos 4 hectáreas. ¿Sí? Por eso estoy mostrando a mí cómo trabaja, cómo estoy trabajando. Pero ya como como las 4 de la mañana. Y te habías pas primero a la cocina, te habías como esta parcela. Hoy la 1 de la tarde, la idea mía de que sembré es que yo quiero dejar futuro a mis hijos para que aprovechen. Es como yo. Yo cuando llegué aquí pues no había árboles, pero ahorita ya veo que hay árboles preciosos, aunque yo no la gocé, pero mis nietos lo van a gozar, porque tiene un lapso de tiempo, 25 a 50, 100 años, es dejar con nuestras herencias, pues, dejarle herencia a nuestros hijos. Pues, sí. SCOLEL-T, el árbol que crece. Gracias. Sí. Muy bien. Pues ese es el proyecto SCOLEL-T y es con la finalidad de captura de carbono, como vieron ustedes. Entonces estos sistemas sirven pues para producir alimentos, para generar ingresos. Estos productores reciben esta beca de servicio ambiental por captura de carbono, pero además pues produjeron su maíz en tiempo que hubo maíz en sus sistemas. Algunos cambiaron el maíz por ganadería, otros lo cambiaron por café. Entonces también pues hicieron esos cambios, esas adaptaciones, de manera de poder seguir teniendo ingresos en estas parcelas. Y bueno, ahí también obtienen otros productos. Por ejemplo, en Comitán estaban produciendo la flor de tila, que sirve como remedio, como planta medicinal.
Entonces era un ingreso de estos acahuales, producidos de estos acahuales. Entonces va a depender también de la zona, del interés del productor, en fin. Entonces aquí se han encontrado diversas especies en estas milpas, hasta 75 especies de árboles, de arbustos, de herbáceas, de palmas y de tubérculos. Ahí vemos distintas especies, ¿no? Yuca, plátano, piña, camotes, diferentes especies de tubérculos, además de los árboles maderables y frutales, frijol, frutas, calabazas y otras cosas que la gente recolecta como hongos e insectos, en fin, diferentes especies. Y bueno, algunas evaluaciones que hemos estado haciendo de los productos de estos sistemas, tanto sistemas de Taunya como sistemas de Acahual mejorado, pues los árboles comienzan a crecer rápidamente en la primera fase. Hemos encontrado hasta 180 metros cúbicos por hectárea de madera, de especies de madera, tanto la madera que se siembra, los árboles maderables de buena calidad, como también lo que crece de manera natural. Por ejemplo, en los acahuales, pues crecen muchas otras especies que no son pues estas preferidas de madera. Sin embargo, esto va a depender mucho del manejo, porque se pueden hacer ciertos manejos, como se llama manejos de liberación, en donde se cortan los árboles que no van creciendo bien, los que están muy pequeños, o bien los que ya están grandes y ya se pueden aprovechar para liberar a los pequeños y entonces tener una especie de sucesión secundaria, ¿no? El valor de la madera también se incrementa, no se incrementa en la misma proporción que se incrementa la madera, porque como les digo, crecen muchas otras especies que son diferentes especies de la sucesión secundaria, algunas que son utilizadas para postes, para leña o para productos artesanales como algunas fibras o bien para los cabos de hachas y todo esto, ¿no? Entonces, hay diferentes especies. Y entonces hay un valor presente que está formado por la madera que va creciendo en esas parcelas, por el maíz que se produce, por lo menos en 7 años se logra producir una buena cantidad de maíz sin que se reduzca demasiado el rendimiento y además el pago por el servicio ambiental. En estas parcelas pues también se ayuda a disminuir la erosión, aunque no lo hemos evaluado, es porque son investigaciones que resultan bastante costosas para evaluar pues escorrentía, erosión, también lo que es biodiversidad, muchas cosas que pudiéramos evaluar en estas parcelas. Estos son, digamos, los principales indicadores que hemos evaluado. Los rendimientos de maíz, los primeros años, en los primeros 5 años que hemos evaluado, sí se reduce el rendimiento de, por ejemplo, de 3.2 hectáreas, se reduce a 2.6 hectáreas después del primer año de establecimiento. Entonces, esto va a depender mucho también de las especies de árboles y del distanciamiento. Originalmente nosotros habíamos recomendado que los árboles se sembraran a 10 por 10 metros para que hubiera bastante espacio, de manera que la milpa no sufriera las consecuencias de la competencia. Pero la gente quiso sembrar más cerca y sembraron 5 por 5 metros. Aún así, pues como vieron en las fotos, se logra producir todavía maíz, frijol, y al mismo tiempo que van creciendo los árboles. Entonces, de todas maneras, esta bajada de rendimiento es la misma bajada de rendimiento cuando no hay árboles, porque cuando se siembra maíz de manera continua por varios años, igualmente se va a reducir el maíz, el rendimiento de maíz. Entonces aumenta la biomasa de leñosas y con ello pues aumenta también el carbono total que hay tanto en las parcelas de maíz
aumenta el carbono que está arriba del suelo, y en algunas parcelas con manejos orgánicos encontramos que también se acumula el carbono en el suelo, derivado de estos manejos, especialmente parcelas orgánicas, las parcelas de maíz orgánico, de café orgánico principalmente, encontramos estos incrementos muy interesantes. Y con ello también se elimina la quema, dado que tenemos ahí una biomasa muy valiosa de especies maderables de alto valor, maderas preciosas, pues la gente no quema, es obvio que no quema. Entonces, bueno, se reduce el daño que pudiera efectuar la quema en esos sistemas. En algunas parcelas, después de 4 años, el sistema de maíz, como en esta foto de la izquierda, fue convertido a cafetal. Entonces, ya no van a sembrar maíz aquí, sembraron café. Hasta ahora las parcelas están con café. Creo que ninguna de estas ha vuelto a hacer maíz. Quizás solamente aquellas que están en Sembrando Vida, pero no estoy segura. Quizás serían las únicas que pudieran haber ingresado después como maíz de nuevo, especialmente porque ha coincidido con la roya del café, y la gente estaba pues muy triste por los bajos rendimientos del café. Y algunos otros cambiaron el maíz, bueno, en estas zonas que son bastante pedregosas y pues más difíciles para el maíz, bueno, han utilizado como un sistema agrosilvopastoril allí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la milpa de uso continuo. Habíamos dicho que había 2 sistemas agroforestales, 2 grandes tipos de sistemas agroforestales, que son los que se recomiendan para la milpa. Entonces, uno es los secuenciales, que son estos que vimos, que son en rotación con los árboles, como una especie de descanso, un descanso forestal. Y la milpa de uso continuo es cuando se siembran los árboles con el cultivo agrícola al mismo tiempo, cuando están intercalados en la misma parcela y en el mismo tiempo. Entonces es el caso del MIAF, la MIAF o la milpa intercalada con árboles frutales, que bueno, ustedes ya conocen bastante bien, pero quiero presentarles los resultados de una organización que es ICITAME, que está aquí en Chiapas, y que tiene unos resultados muy interesantes de sus sistemas de milpa intercalada con árboles frutales en la zona norte, en la zona de Rayón, Jitotol, Pueblo Nuevo, Tapalapa, en donde han trabajado de manera bien interesante con los productores y las productoras, y están teniendo resultados muy interesantes desde hace, yo creo que ya 8 a 10 años, o sea, bastante antes que el programa Sembrando Vida, y yo creo que pues parte de eso ha sido un ejemplo que se ha seguido. Entonces, tenemos que la milpa intercalada con árboles frutales, se intercalan en este sistema, se intercalan árboles frutales con el maíz en curvas a nivel y con filtros de escurrimiento. Jazmín. Sí, doctora, sí la escucho, pero se corta un poquito. Ok, entonces voy a hablar tal vez más despacio, ¿verdad? Para que no se pierda nada. Bueno, los objetivos de este sistema es la producción de alimentos, es decir, resuelve el problema de abasto, resuelve el problema de alimentos para el autoconsumo, pero también la acción de ingresos para el productor, porque tiene de los árboles frutales, que en este caso de esta experiencia son aguacates y son duraznos que han sembrado aquí. Entonces, estas son diapositivas de la maestra Yolanda Romero Alvarado, que trabaja en ICITAME y hizo su maestría en Ecosur.
y ahora pues trabaja asesorando a productores que están trabajando con este sistema. A lo mejor algunos de ustedes la conocen. Entonces, además de que se producen alimentos para el autoconsumo, se generan ingresos para el productor y se conserva suelo y agua. Esta es una experiencia interesante que ellas comenzaron con la ingeniera Elvia Quintanar, y ellos comenzaron justo por este problema que había de las altas pendientes en estos lugares. Ellas trabajando desde hacía tiempo en esta región, con otros sistemas, con las mismas personas, pero trabajando diferentes aspectos. Y de hecho la maestra Yolanda hizo su tesis en café, aquí con nosotros. Entonces, pero hubo la oportunidad de conocer, ellas tuvieron la oportunidad de conocer este sistema y les pareció que era interesante y muy adecuado para estas zonas con altas pendientes, en donde hay una alta precipitación, mucha lluvia y un alto potencial de erosión y escorrentía y pérdida del suelo. Entonces, ellas pensaron que este sistema era muy interesante porque era, por un lado, producir más bienes y servicios, pero además facilitar con este sistema del muro vivo la protección del suelo. Ahora van a ver las fuertes pendientes que hay en esas comunidades y el por qué se escogió este sistema. Entonces, aquí están las compañeras y compañeros que trabajan allí con Isitamé, en una comunidad de Rayón. Pueden ver aquí, miren, las altas pendientes, unas fuertes pendientes en donde los sistemas pues tradicionales son quemar y luego viene la milpa y pues ese suelo normalmente se erosiona, se pierde y se va quedando estos espacios poco fértiles, poco productivos, y entonces por eso pensaron que hicieron una red de productores. Tenían los problemas de desastres naturales, porque con esas altas pendientes tenían muchos deslaves, pérdidas de las parcelas, a veces pérdidas completas de las parcelas por estos desastres naturales. Y entonces su idea era generar un modelo local de gestión de riesgos, entonces de promover prácticas que ayudaran a la conservación del suelo y también una organización de la gente para prevención y mitigación de estos desastres. Entonces era no solamente el sistema en sí mismo, sino toda una gestión para que fuera una construcción social a manera de formar sujeto social. Es decir, no solamente recomendar las cuestiones técnicas, porque muchas veces así no funciona, sino hacer reflexiones desde adentro, a manera de que la gente hiciera sus propias propuestas, analizara la posibilidad de estos sistemas y de esta manera resolver estos problemas de la seguridad alimentaria, de producir alimentos abundantes, diversos, seguros, pero también generar ingresos de la milpa, pero también por parte de los frutales, del maíz, otros productos, y en general hacer un manejo de las laderas con este sistema. Entonces parten de unidad de producción familiar y sus sistemas colaterales, ¿no? Otros sistemas como son el sistema del solar, el sistema del potrero, el sistema del cafetal, porque también tiene ahí, sobre todo pequeñas parcelas de ganadería familiar, de ganadería de apersoga que le llaman. No es una zona muy ganadera allí, pero sí pera, tienen solares muy interesantes y además el cafetal. Entonces, la idea de fortalecer la seguridad alimentaria, conservación de suelos, también el fortalecimiento de la organización con base en la familia, ¿verdad? Como centro del trabajo y de las decisiones. Entonces, establecieron este sistema
del MIAF, con los árboles sembrados a 1 metro de distancia entre árboles, y con esta poda que ustedes seguro conocen, que es la poda tatura, en donde podan el árbol de un lado para que la rama crezca hacia la izquierda en un árbol, y el siguiente árbol lo hacen para que la rama crezca del lado derecho, y el siguiente la izquierda otra vez, y así alternados, de manera que los árboles, estando tan cerca uno de otro, no compitan, porque sus copas van a crecer de un lado y del otro. Entonces, estas parcelas son muy, muy pendientes, es hasta difícil estar parados ahí. Entonces, ayuda mucho esta forma de trabajar, porque va formando terraza, va ayudando a proteger eh, y entonces hasta se forma hasta se forma la vereda donde uno camina ahí, pues prácticamente en medio de los árboles. En otros sistemas, en otras parcelas, los árboles están más cerca a 50 centímetros, pero tiene que ser el manejo muy intenso de las podas, precisamente para evitar pues la competencia. Y en un estudio que hicieron para evaluar rendimientos de maíz, encontraron entre 800 a 1200 kilos de maíz por hectárea año, que es, digamos, como la media que se produce en este tipo de zonas donde no se aplican insumos. Además, bueno, productores y productoras trabajan con germoplasma, son depositarios de sus recursos genéticos con maíz nativo, y también con sus frijoles, y en un sistema bastante adicional, pero con esta innovación de los árboles sembrados de esta manera en contra de la pendiente, formando hileras, protegiendo el suelo. Esta es una panorámica, cómo se ven allí las parcelas, el maíz, los árboles, y cómo, pues de aquellas parcelas pelonas que vimos en una de las fotos, pues aquí vemos una parcela bastante revegetada, ¿no? Y ellas allá formaron una escuela campesina en donde pues, se va haciendo este compartir, este diálogo de saberes allí con la gente, en donde se van tomando decisiones en conjunto y también se capacitan, ¿no? Han ido a hacer giras de intercambio a Oaxaca, a Veracruz, a otras zonas del mismo Chiapas, y así es como ha ido creciendo este grupo. Con base en mucha capacitación a técnicos y productores. Ahí tenemos a las mujeres haciendo trazos de curvas a nivel para el establecimiento de árboles frutales, y tomando cursos de podas y nutrición de suelos con el doctor José Isabel Cortés Flores, que está en el Colpos, y el maestro Robertoni Camas, que está en el IFAP de aquí de Chiapas, y que es la gente que ha trabajado este sistema por muchos años, ¿no? Además de los doctores que están allá en Texcoco, ¿no? Pues aquí hay otras fotos donde están podando, están haciendo capacitación, están sembrando los hitos. Y bueno, este es un sistema entonces que aporta también al sistema seguridad alimentaria, sostenible, local. Tienen mercados locales, sus productos los están vendiendo en el mercado local, en las mismas comunidades o en las ciudades, en los pueblos más grandes, más cercanos. También tienen estas milpas, pues aportan también a los valores culturales, mantienen
son base de la cultura. Y vamos a ver los frutales en producción. Y ellos están vendiendo, ellos y ellas, están vendiendo sus productos, tanto el aguacate como los duraznos, en los pueblos más cercanos, allí en el caso de Rayón, en el caso de Pueblo Nuevo, y aumentan, además de aumentar del frijol que da esta milpa, tienen un ingreso de durazno y aguacate de 32,000 pesos por hectárea y 52,000 pesos. En el caso de aguacate, 32 y aguacate 52,000. Bueno, en el caso del durazno es una cosecha año. Y en el caso del aguacate, pues se van haciendo como varios cortes, pero también está centrado en la época, ¿no? La producción. Entonces, y las mujeres se han organizado para generar autoempleo, es una opción para dejar de emigrar. Algunos de ellos dicen que antes se iba, ahora ya, porque les da. Creo que escuché a uno de ellos, de los señores, don José, que decía en unas conferencias que él puede lograr hasta 3 salarios mínimos con estos ingresos y que entonces ahora ya no tenía necesidad de ir a trabajar a otros. Entonces, aquí están las señoras haciendo el dulce de durazno, las conservas, empacándolas al vacío y haciendo todo este proceso de aumentar el valor agregado, ¿no? Para no malvender sus productos. Porque ese es un problema que hay que abordar, ¿no? La parte del mercado. Entonces aquí está un análisis de costos por hectárea que hacen ellas y con un ingreso bruto de 114,100, un costo de producción de 55,567. Le ponen un costo a la renta del terreno de 1,000 pesos, un costo de comercialización de 5,000, sobre todo por los transportes para llevar los productos al mercado. Y entonces hacen ya un ingreso neto descontando los costos y les queda este promedio de 52,833 pesos en un ciclo agrícola, ¿no? Entonces, bueno, es un ingreso bastante bueno, bastante considerable para estas comunidades. El trabajo de las mujeres es un trabajo fuerte que muchas veces, bueno, no es remunerado, muchas veces es a nivel general. Es un trabajo, no solo trabajo, otro aparte que cuidan semillas, plantas. Se corta un poquito la voz, doctora. No sé si los demás compañeros también tengan ese problema. Se está cargando, pero sí. Sí, perfecto. Voy a darle play. Estamos en la localidad Ojo de Agua, Nuevo San Juan Chamula, Las Margaritas. El proyecto se llama Milpas Intercaladas de Árboles Frutales.
Así como este proyecto de MIAF que fuimos beneficiados por INAES con 15 grupos, contando con los grupos de Ojo de Agua y Linda Vista. Aquí lo que ven acá es un grupo nomás con 5 integrantes que somos mujeres trabajando aquí en este grupo. Así como estamos trabajando, también los otros grupos están trabajando sus terrenos igual, así como se ve acá, MIAF diversificado, teniendo diferentes grupos de plantas, ¿para qué? Para consumo y tanto para vender. Y aquí lo que ven los hombres son esposos, somos 5 familias, entonces ellos nos apoyan mucho, así tanto como lo están haciendo aquí, en limpiar, en lo que hicieron en sembrar. En la otra también lo que tenemos son guineo, el café, la yuca, y el camote, el café, el nance, lo que está el cacao y las guanabas. Tenemos cultivos de aguacate de 3.300 plantas de aguacate que existe toda en esta parcela. Son 7 hectáreas en total en este terreno que se ve. Tenemos papaya, tenemos 500 matas de papaya y aquí se vende muy bien y vienen a comprar la gente de San Cristóbal. En esta parcela tenemos 3.000 matas de piñas, también viene gente de San Cristóbal y Comitán a comprarlas. Tenemos también como el tomate tenemos 3.000 plantas y que también igual lo vienen a comprar acá. Las sembramos en los establones de cada calle del aguacate, ahí las sembramos. Tenemos cultivos de maíz y tenemos también de frijoles para consumo y para venderlo también. Y como llueve mucho acá, cosechamos 2 veces al año. Antes salíamos a trabajar, pero ahora como ya todo está diversificado, que son los que hoy trabajamos ya acá, ya no salimos a trabajar. También tenemos como las plantas de chile, que hay aquí tenemos 500 matas de chile. Tenemos el repollo, la lechuga, tenemos como plátano, durazno, frijol, maíz, también tenemos calabaza, té limón, epazote, cilantro, hierba mora, hierbabuena, y también tenemos matas de paquetines, matas de limones, mandarina, nance, y tenemos 40 variedades de productos de plantas en esta parcela. Sembrábamos maíz y frijol, pero ahora ya tenemos muchas cosas, ya está diversificado aquí en nuestra parcela, por eso es en lo que estamos trabajando ahorita para salir adelante con nuestra familia. Así en el MIAF, como se siembra el aguacate, siempre se deja callejón en medio. Entonces nosotros lo que hacemos es en los callejones sembrar, por ejemplo, así como allá tenemos sembrado tomates y después sigue el frijol y después el maíz, y en el otro tenemos sembrado así como la piña, y en el otro callejón los frijoles, y en el otro maíz, y en el otro frijol, así lo tenemos así en los callejones del aguacate. Y por ejemplo aquí sembré piña este año, entonces quizás para el otro año sembramos frijol, y así donde sembramos frijol ya sembramos maíz, y donde sembramos maíz ya sembramos otras cosas, para irlo diversificando y no seguir sembrando lo mismo en el mismo callejón. Así como dije, para romper las plagas que dejan las plantas en cada callejón. Retención de suelo, como se ve acá que es un terreno de bajada, entonces lo que se hizo, se tuvo que trazar a curvas del nivel. El rastrojo de que el maíz daba, lo quemábamos y dañábamos al ambiente, pues
Pero ahora la ventaja que da pues MIAF o el filtro es la retención de suelo, que ya no se lo lleva el agua, entonces también capta mayor cantidad de agua. Cuando es tiempo de verano, las plantas se mantienen húmedos. En vez de tirar plantas, hasta más ya sembramos plantas de aguacate. ¿Para qué? Para que en medio de la milpa ya haya plantas, árboles también más después. O sea que también van a reforestar, digamos, aquí 100 hectáreas va a haber con árboles y van a seguir cultivando el maíz. Sí, así es. Ya las plantas van creciendo y vamos a seguir cosechando maíz todos los años y ya no estar cortando árboles más. Lo que antes se compraba y ahora ya no la compramos, sino que lo que hacemos, tenemos suficiente para consumo de nuestra familia y ahora pensarla en vender también. Por eso el proyecto MIAF diversificado nos está mejorando la economía. Virtudes del MIAF. Es un sistema agroecológico que contribuye al desarrollo de la economía social en las comunidades. Garantiza la seguridad alimentaria de las familias en la zona. Permite la retención de suelo y agua. Captura dióxido de carbono, por lo tanto disminuye el calentamiento global. Genera capacidades y mano de obra entre los productores, evitando la migración temporal. Evita la deforestación en la medida que se sedentariza la milpa y se generan nuevos paisajes en las unidades de producción. Esto hace que se diversifiquen los servicios ambientales.